Hemos vuelto a este segundo capítulo y final con nuestro invitado de lujo, Sergio Fritz Roa, historiador, mágico y brujeril, investigador del folclore rural que tiene que ver con toda la magia y la mística de nuestro territorio. Y quedó un tema pendiente del capítulo anterior, la magia sexual, de la cual usted es un experto. Por favor, cuéntanos, ¿de qué se trata eso? Suena absolutamente suena mágico. Bueno, la magia sexual en el fondo es una disciplina esotérica que hace de la sexualidad una herramienta para la magia. O sea, en la magia sexual lo que tú buscas es utilizar esa tremenda energía sexual, que es la energía creativa, para tus propósitos mágicos. Se diferencia de la sexualidad sagrada, del tantrismo, el taoísmo, la alquimia sexual, porque acá tú utilizas el sexo como una herramienta para un fin mágico. Por ejemplo, si yo quisiera tener un auto, puedo utilizar la magia sexual. Ahora, ¿cómo opera esto? Bueno, hay muchas formas, pero generalmente es intentar que en el momento del clímax o del orgasmo, tú lanzas, en el fondo proyectas tu decreto, tu voluntad, como quieras llamarlo. Porque en ese momento se genera una especie de trance donde en el fondo tu mente pequeña, tu mente individual, se abre a la mente universal, la conciencia universal, y ahí como que ocurre este milagro. Así opera generalmente la magia sexual, pero la magia sexual puede ser individual, con parejas, con seres de otro planeta, o sea, es totalmente libre en las manifestaciones. Entonces, en el momento del orgasmo es cuando tú tienes que conectarte y pedir. O sea, exactamente. Qué difícil. Complicado. Pero ¿tú puedes hacerlo si es que tu pareja no está al tanto que estás haciendo magia sexual? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí. No es necesario que el otro sepa. Ahora, por un tema de respeto, sería lo ideal. Y también sería muy bueno si tú tienes una pareja que practique la magia sexual, que no necesariamente tiene que ser tu pareja quizás afectiva, sino simplemente alguien con quien tú quieres probar ciertas cosas. Pero no es indispensable que el otro sepa que tú en ese momento estás como lanzando un hechizo. No es necesario. O sea, ¿todos podemos ser hechiceras y hechiceros? En magia sexual, claro, siempre y cuando realmente quieras un objetivo mágico también, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Porque no es solamente tener sexo, es como sexo, pero con un objetivo mágico. Uh-huh. Y ahí, ¿cómo se encuentra un poquito con lo que es la física cuántica del poder co-creador que tenemos nosotros como seres humanos? Bueno, ahí yo creo que lo que pasa en la magia sexual es una disciplina que viene ya desde más o menos 150 años, máximo 200 años, tampoco es tan antigua. Uno de los primeros fue Randolph, de los personajes, Pascal Beverly Randolph. Habían otras personas, una rusa, Ana Gloska, muy interesante, Julius Evola y otros personajes que indagaron esto. Hoy día ya es mucho más conocido este tema, pero claro... Seguramente Crowley también. Crowley, uno de los más conocidos también que practicaron esto. Pero claro, ellos no hablaban, por ejemplo, de física cuántica, al menos en esa época, o no se vinculaban a estas cosas. Pero lo que sí es cierto es como utilizar esa tremenda energía, que es la energía que genera vida, pero también genera muerte, para esta finalidad que es un fin mágico especialmente. ¿Y cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Por los resultados. Ya. Tú tienes que fijar también meta y plazo. Por ejemplo, no sé, una finalidad económica, por ejemplo, no sé, quiero un nuevo empleo, una cuestión laboral. Entonces tú te das un plazo. Desde que hago este proceso mágico, voy a esperar un mes. Si no me resulta en ese mes es porque algo falló. Ya sea que tu intención no fue clara, no fue suficiente, algo ocurrió ahí. Y lo puedes repetir. Mala cacha. También puede ser. ¿Y tú lo has probado? ¿Te ha dado resultados? Sí. Generalmente para cosas como económicas y ha dado resultados rápido. Mira, te tocó el reloj de la suerte. De las 12. Oye, tú decías esta energía que da vida, pero que también puede generar muerte. Y en esa dualidad, tú dices que los brujos se autodenominan brujos, por ejemplo, en Chiloé. Pero en el común de la gente, el brujo encierra algo malo.
algo maligno, ¿cachai? Uno no va, o por lo menos nosotros que estamos súper occidentalizados y en esta cultura de la inmediatez y qué sé yo, además invadidos de tecnología todo el rato, considerarse brujo o decir, oye, yo soy brujo, puede generar algún tipo de resquemor, este bueno es raro, qué sé yo. ¿El brujo necesariamente es maligno o es está esta cosa de la bruja buena, la bruja mala, o hay una diferencia donde el brujo bueno es un mago o es un hechicero, qué sé yo? Sí, bueno, yo creo que en el fondo es como la misma energía y el mismo arte. Va a depender del caso que tú quieras trabajar o la orientación que le quieras dar. Es una técnica que puede ser empleada para cualquiera de los dos lados. Lo que pasa es que nosotros tendemos a ser dualistas y consideramos todo como esto es bueno, esto es malo, blanco, negro, etc. Pero hay muchas cosas que es una energía nomás. Tú le vas a dar la orientación que estimes para el caso. Ahora, claro, hay personas que se dedican a un tipo de brujería o le dan siempre esa intención a la brujería. Pero yo creo que una bruja, un verdadero brujo, puede hacer las dos cosas. De hecho, en brujería tradicional hay una frase que dice: el brujo que es capaz de hacer el bien es capaz de hacer el mal, y el brujo que es capaz de hacer el mal es capaz de hacer el bien. Tú tienes los dos poderes y debiera ser así, porque si tú quieres sanar, también puedes saber cómo te enferma, como lógico, ¿cierto? Si sabes dar vida, también sabes cómo se puede dar la muerte. Entonces, hoy día está muy como polarizado eso, y a mí me parece como que en el fondo no hay un conocimiento de cómo opera la brujería. La brujería te puede sanar, pero también te puede dañar. Es como cuando dicen que una herramienta como por ejemplo un cuchillo, exacto, tú puedes pelar una manzana como puedes enterrárselo y matar a alguien, ¿cierto? Claro, o sea, exacto, es la misma herramienta utilizada para algo práctico, claro, y para quitar la vida. Como Conan el Bárbaro, o sea, el secreto del acero no es el acero, es la mano que lo empuña la espada y que la usa. ¿Cachai? Es la intención. El uso y la intención es el tuyo. Oye, de nuevo, desde la más absoluta ignorancia y de verdad con mucho respeto, no quiero que después me hechicen. Un brujo que hace maldades, ¿tiene una pena en otra vida? ¿Tiene algún castigo? Bueno, según la tradición, hay una respuesta, ¿ya? No necesariamente quizás de esa manera, pero cada acto genera un efecto. Entonces, se tiende a creer que si esa persona vulneró la voluntad de un otro o dañó a un otro, va a sufrir una consecuencia. Sin embargo, a mí esto lo entendí muy bien desde la cosmovisión mapuche. Para la cosmovisión mapuche, tú puedes legítimamente dañar a un otro cuando ese otro te atacó. O sea, es como una magia defensiva o de contraataque, podríamos decir. Como legítima defensa. Exactamente. Ahí tú podrías operarla y no hay desarmonía en el cosmos, no hay daño en el cosmos, ¿ya? Pero tendría que ocurrir esa situación. O sea, si yo, porque me cayó mal a alguien, o no sé, no me tincó tal persona y le quiero lanzar un hechizo, ahí estás vulnerando, como llamémosle, leyes cósmicas. Pero si alguien te dañó, tú estás legítimamente para utilizar los medios que el cosmos o los dioses o Dios o lo como quieras llamar te están dando. ¿Y cómo entra Dios en este juego? Va a depender de las cosmovisiones que uno tenga. O sea, generalmente la brujería tiende a ser pagana, pero hay brujería que está muy mezclada, muy sincrética, que trabaja también con santos, con vírgenes, por ejemplo. Entonces, ya no necesariamente es como su sustento pagano 100%, también puede estar influida por otras creencias. Hay un documental en Netflix, probablemente conoces la historia, de unos niños que se perdieron, cayeron en un avión en Colombia. Se perdieron en la selva colombiana. Y durante varios días, no me acuerdo cuánto, ponte tú 40 días, hubo misiones de rescate con indígenas que conocían la zona, con militares. Con militares, ¿cachai? Pasó una cantidad de tiempo donde ya era casi imposible que estos niños sobrevivieran. Y el último recurso
fue a ir a hablar con uno de los viejos sabios de la tribu. Entonces el viejo tomó unas hierbas, así, La planta sagrada. te voy a chamullar, haciendo ayahuasca. Sí. Y el loco tiene su viaje y a la vuelta del viaje ya dice, están en tal lado. Y lo van a encontrar a las 3 de la tarde si ustedes caminan de acá derecho. Y parte la misión de rescate, ya sin ninguna esperanza, o sea, ya era imposible por la cantidad de días que estos chicos sobrevivieran. Y los encuentran, ¿cachai? Y le preguntan en el documental al chamán cómo los encontró. Entonces, bueno, yo me tomé esta hierbita, me convertí en jaguar y me fui corriendo por la selva hasta que los encontré. Y después que los encontré volví y les vine a decir dónde estaban, po. ¿Cachai? Lo más natural, sí. Lo más natural. Tú, y no nos pasó fuera de cámara, algunos otros invitados que hemos tenido, siempre le he preguntado algunas cosas que no le podemos preguntar en cámara. Gente que ha ayudado, por ejemplo, a la PDI, ¿cachai? A resolver casos y cosas por el estilo, y nos contaban algunas cosas media escabrosas que no voy a repetir por respeto, obviamente, al secreto de ellos. ¿Tú has sabido de algún brujo o algún hechicero chilote que haya ayudado a encontrar, resolver a alguna persona perdida o algo así? Al menos de Chiloé no, pero sí, claro, hay hartos casos como de la zona central de brujas o videntes que sí lo han tenido. Ahora, no sé, un poco de este caso tan interesante, yo no lo conocía, del chamán colombiano. Hace poco escuché una persona del sur que me contaba que ella había visto la transformación de un vecino en animal. Y esto a mí me sorprendió mucho porque generalmente lo que uno sabe o ve es que te topas con alguien y después aparece el animal y después tú lo relacionas con esa persona. Pero ver la transformación in actum, en el acto, eso es algo que yo nunca había podido presenciar, nunca lo había escuchado. Y esta persona vio como un vecino en su casa, porque le dijo, no, yo soy brujo, y ella sabía, pero que tenía ese poder. Y ella le dijo, ya, pero hazlo. Y se transformó en perro, ahí mismo, ella lo vio. Bueno, en el juicio de la recta provincia, a uno de estos personajes involucrados, le dijeron, vuela, si no te vamos a fusilar. Y voló. Rojo Zapata, sí. Zapata voló más alto que la cúpula de la iglesia sí. Y uno de los soldados se mareó, se alesió y le disparó. Bien, mira, si volvemos al caso de este personaje que se convierte en un animal, también tiene harto como de los mitos antiguos griegos, por ejemplo. Zeus se transformaba en águila, Zeus se transformaba en cisne, Zeus copuló con Europa la vaca. Medusa la transformaron en una especie de serpiente, sí, con otras características. Las mutaciones, los sumerios, bueno, tienen los egipcios. O sea, todo esto que contábamos, el poder de las piedras que hablábamos en el capítulo pasado, por ejemplo, esta tecnología en base a las piedras. Tú decís, mira, los incas, Sacsayhuamán, por ejemplo, los gigantes construyeron esto de piedra. Tiahuanaco, los gigantes lo construyeron en una noche de piedra. Los egipcios construyeron las pirámides, probablemente con gigantes, de piedra de nuevo. Probablemente en otra civilización la piedra haya sido la tecnología, haya sido el chip, el oro conductor, qué sé yo. Se juntan un montón de cuestiones. Antes, fuera de cámara, estábamos hablando de que en Isla de Pascua hay un Moai que tiene escrituras sumerias, que hay un Apu que es parecido también a las cosas que están afuera de Cusco, como en la construcción arquitectónica. En Tiahuanaco, la fuente de los chanchos está escrita en sumerio. O sea, sí, en algún minuto debieron haber estado todos súper conectados. Hablábamos en el capítulo pasado de cuando, así como un poco en broma y un poco en serio, yo decía que los vikingos y los chilotes son súper parecidos. No despectivamente, sino que efectivamente son súper parecidos en cómo se comportan en su vida frente al mar, cómo manejan las cosechas, qué sé yo. Y si tú te fijáis, por ejemplo, el Kultrún, que
debe ser verdad. Dicen que con la primera sangre de menstruación de una machi o de una novel machi se dibuja esta simbología, ¿cachai? Para hacerse propia de este instrumento de trabajo mediúnico, mágico, qué sé yo. Entonces tú decís, puta, ve un cultrún, hagan el ejercicio de buscar un cultrún en internet y vean, por ejemplo, las runas, ¿cachai? La runa de Odín, por ejemplo, es súper parecida a un cultrún. En estos altares mapuche hay un canelo, y tú veis la serie Vikingo, donde hicieron una investigación histórica bacán, ¿cachai? Y ves y decís, puta, es el mismo tallado. Y las rucas, la composición de la ruca y la composición de una, llamémosla ruca vikinga, es la misma. O sea, probablemente llegaron hace un montón de tiempo vikingos. De hecho hay una historia de la historia que dice que cuando fue el terremoto del 62, que fue el más importante de Valdivia, qué sé yo, el Tolten, la salida al mar se desvió y que encontraron 2 dracar enterrados que desaparecieron después que llegaron camiones con gente y se los llevaron. Pedro Valdivia en la Araucana en algún minuto dice, bueno, no vayamos para Tirúa porque en Tirúa están los mapuches rubios que son súper altos y que nos sacan la cresta cada vez que peleamos con ellos. Puta, ¿por qué habían mapuches rubios? Probablemente sí, quizás llegaron vikingos en otra época y tuvieron una interacción, ¿cachai? Y le entregaron algún tipo de información como fue Viracocha, Quetzal o qué sé yo en distintas culturas. ¿Cómo observas tú esta fusión de culturas? Por ejemplo, lo que pasaba con Moraleda, toda esta herencia de miles de años que llega a manos de este navegante casi del medioevo. No, por ahí a 1700, estoy súper lejos. Pero un tipo que viene con la herencia medieval de la brujería, que viene con las historias de caballería, que viene con toda esta cuestión y este libro mágico, y se cruza con todo el poder regional. ¿Cómo crees tú que es ese mestizaje, esa fusión entre las dos razas, ¿cachai? Cuando tienen que formar esta nueva magia? Bueno, hay una teoría que es la del difusionismo, que señala en el fondo que los continentes no estaban tan, o sea, las culturas que habitaban distintos continentes no estaban tan separadas como creemos. Entonces podía alguien, no sé, desde Europa viajar a América, o un polinésico llegar a América, y no sé, un chino podía llegar a España. Como que hay muchas demostraciones de eso. O sea, se han encontrado, por ejemplo, en el Amazonas monedas romanas. En Estados Unidos está súper claro la influencia vikinga, por las runas que hay en distintas zonas, el Vinland. Pero también acá, o sea, yo también escuché una vez que se encontró en un lago, en una zona araucana, justamente mapuche, se habría encontrado como esta cosa, como un dracar. También lo escuché en algún momento. Yo creo que eso se pudo dar, quizás no fue algo tan frecuente, pero Thor Heyerdahl fue el que demostró que se podían hacer estos viajes con un simple botecito hecho de manera muy simple. Se podía atravesar, por ejemplo, de la isla de Pascua a Perú, que igual es harto, no es una cosa así mínima. Entonces pudo haber ocurrido ese tipo de contacto, y esa es la teoría del difusionismo, y yo creo que hay hartas pruebas que sí muestran que en el fondo hubo una especie de globalización antes de la globalización que conocemos actualmente, pero esto fue al menos hace 1000 años hacia atrás, o sea, hace mucho tiempo. En algún momento se interrumpió esto. Ahora, respondiendo lo que tú dices, yo creo que es justamente como la gracia de la humanidad. En el fondo, como todos somos como muy receptivos como también a lo de afuera, ya sea de manera a veces negativa, pero también cuando queremos que ingrese eso, se genera esa mezcolanza, esa mezcla,
Y de hecho el chileno es un quiltro, o sea, si lo vemos como simbólicamente es sumamente interesante. Mucha gente como que tiende a mirar en menos lo que es este pueblo. Muchos chilenos como que se miran en menos y desprecian a sus pares. Sin embargo, no se dan cuenta que en el fondo que hay una tremenda riqueza en esa mezcla, porque esa mezcla también, como en el caso del quistro, te permite también soportar muchas situaciones. O sea, Mejora la raza. Claro, somos un pueblo en el fondo como que soporta muchas cosas. O sea, si pensamos, el Chile de hoy día no tiene nada que ver con el Chile, no sé, pues hace 100 años atrás, por ejemplo. No. Pero la gente, o sea, me acuerdo, conocí a un abuelito esto hace 20 años y él señalaba que él no tenía zapatos hasta como los 18 años. No tuvo zapatos hasta los 18 años. Al colegio iba sin zapatos. Cuando tuvo zapatos fue su primer trabajo, una cosa maravillosa. Entonces el Chile actual es un Chile súper cómodo comparado con ese Chile. Pero el quiltro en el fondo se sometía a cualquier cosa, o sea, los volcanes, la inclemencia climática, los ataques venían los españoles, después llegaban estos otros pueblos, guerra acá, guerra allá, mucha violencia, y el chileno soportaba eso. Entonces tenemos una capacidad como de Aguante. tremenda, también. lo cual también es muy bueno, pero también es muy malo, porque también aceptamos sin necesidad muchas cosas que no nos corresponden también. Pero yo creo que esa es una característica, o sea, somos un crisol de cultura, crisol de pueblos de distintas latitudes, que también van generando como un espíritu particular. A mí hace años atrás me tocó conversar con un lonco, de hecho estábamos con Rodrigo Fuenzalía, y este lonco decía, porque de verdad era blanco, alto, gigante, y decía que los araucanos son blancos, son altos, y que vienen de otra raza muy distinta a la raza mapuche. Eso es lo que él nos contaba, que eran la raza de los gigantes. Y era altísimo. Entonces ahí me quedo dando vuelta también, quizá, obviamente, si vikingos iban navegando, quizá navegaron por abajo de nuestro país y... Bueno, hay hartos testimonios de naufragios holandeses, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los indios de Boroa, esos tienden a ser blancos. Entonces algunos creen que eso es como influencia holandesa, de barcos hecho, que naufragaron. Hubo un trato mercantilista entre los mapuches y los holandeses muchísimo tiempo, cuando los españoles ya arrugaron y dijeron ya no podemos pelear contra estos locos, hagamos un tratado de paz, ¿cachai? Y empecemos, digamos, hagamos una frontera y de aquí para abajo es otro país donde hay mapuches y para acá arriba somos españoles. Y tenían vías comerciales, tratos mercantiles entre ellos. Los mapuches empezaron a hacer N negocios con los holandeses. Y los españoles lo veían con súper malos ojos porque era loco. No negocian con nosotros, pero negocian con los holandeses. Entonces, efectivamente, sí, claro, pudo haber un montón de cruzas, no solo de cambiar ropas, pieles, qué sé yo, sino que este intercambio cultural de... Genético también. Sí, pero el intercambio místico, Qué bonito. El interés espiritual por descubrir dimensiones que no son las que vemos en el día a día. Yo tengo una pregunta con respecto, yéndonos a la magia sexual y llevándolo al mundo de las mujeres. Mira, vamos a hacer un experimento acá, ahora. Bueno, ¿será que a las brujas del pasado, las llamadas brujas, las quemaban, las torturaban, todas esas calamidades que tuvieron que pasar todas estas mujeres, por ser mujeres mágicas, mujeres conectadas con la sabiduría de la naturaleza, de la tierra, las plantas, que también probablemente de alguna manera todo lo que es la sexualidad de una mujer se vio estancada o reprimida, anulada absolutamente por personas que quizás tenían este conocimiento, y al tener este conocimiento de alguna manera vieron que las mujeres eran peligrosas, y por eso viene toda esta corriente como de que la mujer tiene que ser casta y pura, de que usaban los cinturones de castidad en su momento, que obviamente era por otros motivos también, pero ¿habrá tenido alguna incidencia la magia sexual de las mujeres, ese poder que nosotras podemos tener a través de esto para ser coartada como lo ha sido en la historia de la humanidad? Sí, yo creo que en gran parte. También hay que pensar que estas eran costumbres paganas,
o sea, antes del cristianismo, que lo que pasa es que la bruja la siguió manteniendo. Esa es como la única diferencia. Pero en el fondo el pagano, o sea, como también, ya que se señaló la serie Vikings, por ejemplo, que tiene mucha datación histórica, fue bien investigada al respecto de las costumbres de ellos. No era raro, por ejemplo, que si venía un amigo a la casa de uno le ofrecía a la señora. Entonces tenían otra moral, otras costumbres. Y las brujas, en el fondo, eran las mismas paganas que seguían en época de imperio cristiano. No era más que eso. Entonces sus costumbres eran distintas, sus costumbres sexuales eran diferentes. Ahora, dentro del mundo de la brujería, como también del satanismo, podríamos decir que la energía sexual es como súper realzada, porque en el fondo es como la energía más tremenda que puede tener el ser humano. Y si tú te fijas lo que sería un sabbat, en el fondo tiene muchos elementos de magia sexual, de orgía, está el beso infame, y una serie de cosas que siempre aluden a lo sexual. Se supone que el falo del diablo es gigantesco, pero un falo frío, lo cual es muy curioso porque es frío, pero siempre está el sexo ahí, pues. O sea, no está en el cristianismo, porque el cristianismo se fue justamente como al otro polo, y para radicalizarse también empezó a mostrar esas prácticas tan exageradas, tan extremas de austeridad, de celibato. Entonces todo lo otro era infernal, pues, o sea, una sexualidad quizás que podríamos decir como común, normal, para ellos era ya el infierno. ¿La brujería indígena tiene que ver con el satanismo o con un diablo? No, el satanismo es como, podríamos decir que es como un invento del cristianismo que algunos se lo creyeron y... Es como a más, había que crear un enemigo. Claro, una cosa similar a eso en el fondo, ¿no? O sea, para mí el satanismo no tiene ningún sustento, porque en el fondo es como lo mismo es creerse el cuento cristiano. O sea, si tú no eres cristiano, no puedes, a mi juicio, terminar siendo satánico, porque en el fondo te tragas el discurso del mismo cristiano y te pones satánico como una mera reacción. Distinto el caso quizás del luciferino, ¿ya? Que es distinto, porque Lucifer en el fondo no es Satán. Lucifer viene a ser como el aspecto más puro del conocimiento, pero rebelde. Mientras que el diablo en el fondo es como el mal puro, nada más que eso, o lo grosero, el aspecto grotesco de la materia. Entonces, para mí el satanismo no le veo mayor sentido, mayor lógica, pero sí el luciferismo podría tenerlo. O sea, el que busca en el fondo el conocimiento que está reprimido, que no te quieren dar, es como Prometeo en el fondo. Oye, se habla mucho, ponte tú, de los Illuminatis que utilizan estas técnicas sexuales para acceder a mayor conocimiento, a otros planos de realidad y de conciencia. ¿Tú sabes algo de eso? No, la verdad que hasta el término a mí me genera como cierto como escozor, como que no sé qué habrá de verdad en todo eso. Creo que igual hay mucha cosa como que de repente se pone como de moda, pero si realmente los Illuminati existen así como lo muestran. Yo sí creo que hay una élite que sí trabaja con esta energía y que es muy oscura. En ese sentido, claro, sería más o menos como los Illuminati, pero no sé si será ese el término exacto, porque los Illuminati están en Baviera y creo que tenían otros orígenes o finalidades muy distintas a estos personajes, pero por ejemplo se sabe que los iluminados, que en el cine, claro, en el cine por ejemplo hay todo un tema como bien oscuro de ciertas prácticas que tienen que ver con cosas que no vamos a mencionar. Como más de sectas ya. Claro, en el fondo yo creo que cuando el poder no está controlado terminan este tipo de cosas. Se va probando, o sea, como que ya no fue suficiente esto, vamos por más. Es como un poco como la droga, o sea, ya esto está liviano, me acostumbré, vamos por algo más fuerte. La sexualidad también, como que pareciera que esta gente cuando tiene tanto poder van probando y cada vez quieren algo más extremo. Hasta llegar a la aberración. Sí. Los Illuminatis. Me imagino. Mira, entró una abeja. Curioso, de noche. Galté, el medium, asesoraba a presidentes de distintos colores políticos en distintos decenios de la historia de Chile.
Yo te podría, sin tener conocimiento alguno, te podría apostar que Trump debe tener algún brujo de cabecera. Dicen que Pinochet consultaba brujos. Sí, Machi tenía 3. Había una conocida, pero tengo un amigo mapuche que me dijo, no, eran 3. Cuéntanos un poquito de eso, es una historia súper desconocida. Sí, bueno, no, tampoco que tenga mucha información, pero un gran amigo que es mapuche, claro, porque una vez me puse a indagar y aparecía una machi, como en la historia, pero me dijo, no, hubo 3 que estuvieron ahí en ciertos momentos de su gobierno o de su dictadura, que fue asesorado también por una divina, también la alcaldesa de Puerto Cisne, que era una italiana, que ya veía la astrología y el tarot a Pinochet. Entonces yo creo que sí, muchos de estos poderosos buscan este conocimiento. De hecho ayer lo hablábamos con Salfati y otras personas, que es curioso que como el estrato popular más bajo, como el más alto, son súper parecidos. Son los más creyentes en este tipo de cosas de la brujería. O sea, la gente que tiene demasiado dinero recurre constantemente, Bolsonaro, curanderos, santeros, gente que los proteja mágicamente, como también la gente de estrato más bajo. Se da mucho. ¿Qué pasa con el medio entonces? Es como está muy con la racionalidad. Claro, la clase media trabajamos. La clase media trabaja. En la sobrevivencia. No tenemos tiempo. Claro. Sí, pero es verdad eso. O sea, desde que la historia, desde que existimos, debe ser así. O sea, Pendragon tenía un brujo que era Merlín, ¿cachai? Y le pedía cosas mágicas para lograr objetivos, ¿cachai? Y en Grecia también, que iban al templo de Delfos a preguntar al oráculo, claro. ¿Cierto? Al oráculo de Delfos. Sí, esta necesidad de saber el futuro, de tener respuesta. De hacerla fácil. Sí. ¿Y por qué el ser humano le tiene, de alguna manera, tanto miedo a esto? En esta sociedad en la cual estamos nosotros actualmente insertos. Claro, yo creo primero pensemos que al menos en Chile hasta 20 años atrás quizá el catolicismo tenía una fuerza tremenda en este país, en colegios, en distintas políticas. Recordemos que una banda como Iron Maiden no pudo venir a Chile porque supuestamente era satánico, cuando en realidad ellos tienen letras de horror, que no les gusta el cine de horror, a Bruce Dickinson, pero nunca eran satánicos. Sin embargo, después sí vino una banda que sí era satánica, pero como no sabía la iglesia, pasó nomás. Pero imagínate el tremendo poder que hubo. Ahora, por ejemplo, el Templo Satán, un grupo de unos chicos que querían legalizarse como iglesia. Y no los dejaron. No los dejaron, no. ¿ya? Ahora, claro, pareciera que técnicamente no estuvieron bien asesorados, puede ser, pero quizás no habrá habido una influencia religiosa de por medio. No sería extraño si en Chile todavía la iglesia tiene harto poder, pero mucho menos que en otros tiempos. Entonces yo creo que eso quedó, ya como esa mala mirada a prácticas que no fueran dentro de la iglesia. Incluso recordemos el yoga fue muy mal visto durante décadas. Hasta el día de hoy hay mucha gente que dice que el yoga, que todos los asanas y todos son demoníacos. Claro. Sí, que es como rendirle pleitesía e invocar al demonio. Claro, entonces imagínate, por eso yo creo en gran parte como que queda en el subconsciente o en el inconsciente de la gente todavía como esa mirada, no, esto es peligroso, esto es malo. Ahora, yo insisto, la brujería en sí misma no es más que el chamanismo actual. Y que una fusión a veces con algunos elementos como cristianos, incluso puede haber en algunos países, no tanto en Chile, pero sí en Perú, Brasil, Colombia. Entonces la brujería tiene muchos colores, tiene muchos sabores, no necesariamente esta cosa que nos quieren pintar del brujo malo, el brujo negro. O sea, yo por ejemplo la brujería la concibo como un arte de autoconocimiento, donde tú conoces tus propias energías, conoces cómo funciona tu cuerpo, que tiene que ver mucho con la conciencia corporal, porque para lanzar un hechizo tú necesitas cargarlo, necesitas enviarle emoción, por eso también se puede practicar la magia sexual. Entonces es un tremendo camino iniciático, pero la gente hoy día lo ve solamente para los amarres, para tener más dinero, para vengarse. Se queda en eso nomás, en ese aspecto. Que está dentro de la brujería, está. Pero también hay otros muchos más ricos. ¿Y funcionan según tú los amarres y todo eso? O sea, va a depender de varios factores, de la persona que lo pide como también del brujo, ¿ya?
Son como los dos elementos. O sea, el brujo va a hacer algo, pero si la otra persona está obstaculizando con su mente eso, es posible que no le funcione, a menos que sea un brujo extremadamente poderoso. Entonces, la magia y la brujería van a funcionar en la medida también que está como este elemento de cargarlo, de darle un poder, una energía, y también una creencia, que hay una fe también de por medio. Y en ese sentido, si una persona, entre comillas, hace un amarre, se dice que la persona a la cual se le hizo el amarre queda como tú bien decías anteriormente, como un zombie. Exacto. O sea, no queda como 100% al lado de la otra persona de manera consciente, sino que queda como medio dormido. Sí, yo, por ejemplo, una vez una bruja me contaba que ella hacía esto y decía que incluso para ella era tan fuerte verlo, porque esa persona a la cual se le hacía el amarre muchas veces no se daba cuenta cómo llegó a la casa, a ese nivel, de su pareja, de la que le hizo el amarre. O sea, se llegaba hasta perder ese nivel de conciencia, cuánto rato estuvo con ella, pero si realmente ella nunca me gustó, pero sienten esa cosa como de ser tomado en el fondo. Entonces, bueno, son prácticas que hoy día están como muy de moda. Y el tema, ponte tú, de mover la energía a través de estos rituales con bailes, con danza, ¿cómo lo ves tú en Chiloé y en Chile? ¿Se utiliza o la verdad que no mucho? El tema de la danza, bueno, en el mundo mapuche sí, porque hay como harto movimiento, pero que es como que tiene que ver con el trance. O sea, se logra el trance y ahí, claro, hay ciertos movimientos, pero no es quizás tan fuerte eso como quizás en otras culturas. Lo que sí yo veo más que nada es como el tema de la palabra. Acá la palabra es lo importante. De hecho, el Mapuzungún, o sea, perdón, la cosmovisión mapuche se ancla en la palabra. Esa es la clave, ¿ya? Porque son palabras aglutinantes que se van construyendo la idea, y es palabra sagrada, un lenguaje sagrado. La palabra construye realidad. Exactamente. Claro, como dice en el mundo mapuche, Maturana, por ejemplo, está la palabra, ¿cierto? Como algo más allá de las plantas alucinógenas que pudieran haber, más allá de la danza, más allá de cualquier cosa, es como la palabra. La palabra constituye el poder. Por eso el bendecir o el maldecir, ¿cierto? Eso como que genera también realidades, construye actos, en el fondo, positivos o negativos. Y acá yo creo que esa es como la característica más importante, más allá de quizá una danza para algo que se puede dar más en África o en Brasil, quizá. Acá no, la palabra. ¿Y los sueños participan en el mundo mágico? Mucho. Especialmente en la cosmovisión mapuche, bastante, sí. Es que oye, la forma de acercarse al otro plano. Yo de repente me despierto y te juro que estuve en otros planos, en otras dimensiones, y aterrizo acá y digo, ¡ay, qué latero, qué fome! Esta realidad es como... Construir una realidad bonita que te guste. Sí, es súper entretenida mi vida, pero comparada con esa, no... Que hay corta. Sí, es muy mágico. Bueno, los peuma en el mundo mapuche, pues es como el término, el sueño. Y el sueño es algo que se debe interpretar. Ellos interpretan sueños. Sí, incluso hay personas que tienen esa atribución, que pueden ser válidamente intérpretes de sueño. Eso se daba en Grecia también, ¿cierto? También se daba en el mundo islámico, ciertas órdenes otáricas, sufis, por ejemplo, también hay intérpretes de sueño. Entonces, lo que pasa es que, claro, recién ahora con Freud, como que Occidente descubrió el sueño luego de miles de años, 2000 años casi, que estuvo perdido. Freud abrió como esta caja de Pandora al inconsciente y los sueños, y después Jung profundizó y ahí se ha seguido. Pero ¿cuánto tiempo Occidente estuvo sin sueños? Siglos. Sí, pero es divertido que cuando un científico, un psiquiatra dice que esto sí tiene cierta validación, claro, ¿no? Como que todo, hoy sí, la verdad es que es importante, la verdad es que tiene significado. Lo mismo pasó con el tarot y Jung, Carl Gustav Jung. Sí. Como que no, si lo dice Jung. O sea, bueno, Jung está muy de moda hoy día. Yo de hecho me río mucho porque yo me pregunto de esa gente, ¿realmente han leído 5 obras de él, 10 obras como para entenderlo? Porque en el fondo tampoco es fácil. No. Entonces como que se han tomado algunas frasecitas y se ponen en TikTok, se ponen en
Muy banal. Claro, muy... como que es que la búsqueda, yo creo que la búsqueda de la verdad requiere mucho esfuerzo. Entonces, yo no sé, hoy en día, con esta cosa de las redes sociales, de la inmediatez, de la información, si la mayoría de la gente está en condiciones de hacer esa búsqueda, ¿no? De la verdad, porque requiere tiempo, requiere dedicación, requiere lectura, requiere buscar, ¿no? Entonces la mayoría de la gente yo creo que no está dispuesta a eso. Entonces empiezan con esto de las frasecitas que a lo mejor ni siquiera las dijo. Yo traté de leer un libro de Jung que se llama El Libro Rojo y no pude. Muy complejo, es súper complejo. No pude. Es complicado. Es que en el fondo, por ejemplo, para leer a Jung antes hay que leer a Freud. Y leer a Freud ya es bastante, entonces... Pero la gente no, como que el agarró... diablo sabe por diablo, pero más sabe por Freud. Claro. También. Sí, entonces yo lo que siento es como que hay como una paradoja actualmente en que nunca ha habido tanta información disponible, pero nunca ha habido también tanta desinformación también. Claro, también, pero tú puedes acceder a todo, ¿cachai? Si tú querés rituales masónicos, están en internet. Si tú quieres acceder, no sé, pues, a los grandes maestros de todos los tiempos, está toda la bibliografía y la descargas con un clic nomás, listo. Pero aún así, esa es la paradoja, es que la gente no profundiza eso. Ya, ese es culpa de TikTok. Porque dicen que ya bueno, la gente no tiene claro, idiotiza a la gente porque tú estás haciendo scrolling y ves un video de un tema y un minuto y medio, después otro, un minuto, después otro y te empiezas como a enviciar porque es tanta la información, se transforma en algo absolutamente dopamínico. Exacto, pero nuestro cerebro no retiene nada. No. Entonces, todo lo contrario, en vez de captar información, estamos generando como un bloqueo hacia la información. Claro, estamos sobreestimulados, pero no logramos esa capacidad intelectual que es como meditar sobre lo que estás leyendo, estás viendo. Reflexionar. Sí. Para eso primero tienes que atraparlo, masticarlo, hacer una síntesis, una tesis, o sea, muchas cosas, muchos procesos que hoy día no, pues es como tomar. Y yo no sé, pues yo a veces hablo con gente como jovencita y me dice, no, pero yo tengo todo ese autor y lo tengo en una biblioteca digital y ya, pero ¿lo has leído? ¿Cuántas páginas leíste? No, pero lo tengo. Claro. Es un poco como el flight, que el flight en el fondo es como este personaje que una vez me lo dijo, un flight me lo dijo, no, porque usted está mal, pues, me dijo, porque hoy día lo que importa es lo que usted tiene, no lo que usted es, o lo que usted tiene es lo que constituye lo que eres en el fondo, algo así, ¿ya? ¿Por qué decía eso? O sea, si tú usas una polera que vale, no sé, 100.000 pesos, un jean que vale 50 lucas y unas zapatillas que valen 120, que tú vales mucho, no solo económicamente, sino vales como persona, y así te van a mirar. Entonces ahí tú te das cuenta de esta tremenda distorsión que hay hoy día, donde en realidad lo importante es como la apariencia, no tanto la profundidad de la persona, no tanto la reflexión, no tanto lo que ha leído y bien leído, porque quizás alguien puede leer mucho, pero que estás leyendo también. O sea, como Borges decía, más difícil que ser buen escritor es ser buen lector. Imagínate, porque realmente uno lee, pero esa cuestión te va a generar algo, te va a servir, es matar el tiempo nomás quizás, pero algo productivo, nutritivo, es difícil. Incluso entablar conversaciones como estamos haciendo nosotros, que son más profundas, como más ahí masticadas, ¿cierto? Sí. Yo creo que se va a volver a esto, porque no puede ser que estemos tan superficiales. Y ahí encuentro súper bonito lo que partiste diciendo al inicio, de esta simplicidad y este minimalismo de los mapuches, de los chilotes, de esta conexión con la tierra, de quizás nosotros también volver a eso, ponerlo entre comillas de moda, ser rebeldes hacia el consumismo, ¿cierto? Y conectar más con la pausa, con la naturaleza, con las conversaciones que nos enriquecen como seres humanos. Con el silencio también. Absolutamente, la meditación, cuesta el cuerpo, la sexualidad, la magia, ¿cierto? Sí. Yo creo que como toda cosa es como... Claro, ¿cíclica? Sí, también algo de eso. Creo que claro, son grupos de resistencia que no son tantos, pero se van viendo cambios. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la época del liceo, no había ningún compañero que iba al gimnasio. Parece que había uno que hacía en la casa. Ya. Yo veo a mi hijo, por ejemplo, y me nombró como 18
compañeros que iban al gimnasio. Y eso es maravilloso porque en el fondo ya hay una preocupación por el cuerpo, sí. ¿Cierto? Entonces también quizás está ocurriendo lo mismo como, no sé, por gente que se acerca a las cosmovisiones tradicionales, claro, a los aymara, a los mapuches. Claro, habría que saber por qué estos cabros jóvenes van al gimnasio. También. ¿Cuál es el propósito? Porque si tú decís, mira, yo tengo 50 años y voy al gimnasio, quizás es porque estoy preocupado de llegar a los 70 más o menos bien parado, ¿cachai? Pero si tengo 16 o 20 y voy al gimnasio, quizás mi propósito no es un futuro a más largo plazo, sino que es sentirme mino, ¿cachai? Que me vean como más, o sea, también tiene, quizás tiene más que ver con el cómo me ven y lo que te decía el flight de una versus razón, la salud, claro, ¿cierto? Sí, es muy posible, pero sabes que incluso así también es bueno, porque si en el fondo tu cuerpo se está moviendo, tu cuerpo está generando más musculatura, también va a ser y endorfina. Claro, va a ser eso, la endorfina, porque en el fondo yo, por ejemplo, era súper reacio al gimnasio, pero te genera esa necesidad también de ir. ¿Por qué? Porque en el fondo te sientes bien. Hay un bienestar también de por medio. Quizás los tipos van solamente, como tú dices, quizás como una cuestión más superficial, pero aún así van a obtener buenos resultados, que es lejos mejor que estar sedentario en casa. Entonces, eso yo lo aplaudo, lo veo como cosas muy buenas. Y claro, el otro día veía, no sé, una chica que ponía en Facebook y me llamó mucho la atención, puso algo así: estoy muy feliz por haber asistido a mi primer club de lectura. Y sacaba una foto como con 20 chicas más, no sé, no era de Santiago. Lindo. Y qué bonito, o sea, uno dice, claro, somos pocos, es como marginal, pero como decía Nietzsche, las revoluciones van a paso paloma. Son lentas, o sea, quizás en 100 años más, si es que todavía seguimos siendo humanos y no pasamos a hacer esta cosa con chips, con robots, cyborg, no sé, ahí puede haber una esperanza, ¿ya? Y la magia puede ser también el camino también, ¿no? Es como un volver a conectarse con nuestra humanidad, porque hemos vivido mucho más tiempo desde el mundo místico y mágico que desde la realidad que hoy en día vivimos. Totalmente, sí, yo creo que la magia es una vía más, una herramienta que te permite también autoconocerte y manejar bien tu energía, porque en el fondo, ¿por qué no hacerlo? Yo por eso también llegué a este mundo, porque de repente me da cuenta que todos tenemos como ciertas aptitudes, ciertas habilidades. ¿Por qué no aprovecharlas? Yo creo que la magia se trata de eso, como maximizar tus habilidades para transformar la realidad. Nos vamos a quedar con ese mensaje y con la última pregunta. ¿Existen los brujos, caray? Of course, por supuesto. De que los hay, los hay. Más cerca de lo que tú crees. Muchísimas gracias por haber venido. Sí, gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos a seguir viendo muy pronto. Muchísimas gracias a todos y que la fuerza los acompañe.